Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a esta jornada del día de hoy sobre el lenguaje claro que llevamos a cabo desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Morón, con la participación también del Colegio de Traductores. Estamos muy contentos con la convocatoria, muy contentos y muy agradecidos con la disertante, Mónica Grajewski, que va a compartir y ha tenido la gentileza de aceptar sobre fin de año tan complicado y tan cansado que estamos todos, para venir a ayudarnos un poco con una cuestión que es sumamente relevante para el ejercicio profesional, para la vida de hoy en día, ¿no? Que es la cuestión del lenguaje claro, que incluso por imperativo legal en nuestra provincia se torna obligatoria para nuestra actividad. Así que vamos a hacer las presentaciones del caso. Mónica es abogada, doctora en Derecho Privado, miembro del Comité Técnico de la Red Nacional de Lenguaje Claro y el Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la UBA, autora de multiplicidad de artículos y expositoras en charlas sobre el tema, la que nos saca la papa del fuego siempre que necesitamos escribir algo en nuestras revistas sobre el lenguaje claro. A Mónica la conocí en un hackathon hace un tiempo y realmente es una profesional que respetamos un montón porque sabe muchísimo del tema y me parece que está buenísimo que podamos compartir esta jornada hoy. Dos cosas le vamos a pedir. La primera, que quien no vaya a hablar en el momento se apague los micros, así nos evitamos ruidos y le dejamos a Mónica hablar tranquila. La segunda, las preguntas, todas al final. El que tenga alguna pregunta, se la va guardando, se la nota, que después Mónica se comprometió a responderlas todas. Lo último, esta charla va a quedar grabada y seguramente la vamos a subir al canal de YouTube, así la van a poder disfrutar todas y todos los asociados y asociadas que no han podido estar presentes por cuestiones funcionales y demás en el día de hoy. Así que, sin decir yo más nada, me apago el micrófono y le dejo el micrófono 100% a la doctora Mónica Grajewski, que nos va a explicar hoy lenguaje claro. Bueno, gracias Hernán por la presentación, también gracias al colegio por la invitación, ¿no? Estoy muy contenta de estar hoy acá y que nos hayamos reunido para hablar justamente del lenguaje claro. A tu presentación, a la presentación de Hernán, que fue una presentación formal, yo quiero contarles cómo terminé yo acá, hablando del lenguaje claro. Yo soy abogada, hace muchos años que me dedico al derecho de familia y aparte soy profesora de derecho procesal. Y en esos dos roles a mí siempre me hizo mucho ruido el idioma o el lenguaje que nosotros usamos, sobre todo en el tema de derecho de familia. Cuando la gente compartía conmigo cosas tan íntimas, cosas tan sensibles, ¿no? Y después lo que nosotros le devolvemos en forma de demanda o en forma de sentencia es algo tan duro, tan formal, que no tiene que ver con las cosas que ellos nos están contando. Así que bueno, como dije, esto a mí me hacía ruido y empecé por mi cuenta a ver qué había sobre el lenguaje de los abogados. Y encontré que en el mundo había varios movimientos dedicándose a esto, al lenguaje claro, específicamente en el derecho. Y escribí un artículo en Clarín, en el diario Clarín, sobre el lenguaje claro. A raíz de eso me contactaron de la Red Argentina de Lenguaje Claro, que se estaba formando en 2017 y de la que formo parte desde el principio. Esto fue buenísimo, primero porque descubrí que no era la única, que había un montón de abogados, jueces y abogados comunes normales, que estaban preocupados por el tema del lenguaje del derecho, y gracias a eso pude empezar a ahondar en el tema y averiguar e investigar mucho más. Así que así es como terminé acá. Hoy voy a hablar del lenguaje claro en general, también la idea es que veamos ejemplos de lenguaje oscuro y de lenguaje claro, y incluida una sentencia que está totalmente escrita en lenguaje claro. Y como dice el título de esta disertación, vamos a tratar de responder, pero entre todos, ¿no? La pregunta que nos convoca, que es, ¿a quién le hablan los jueces? ¿O a quiénes nos dirigimos los abogados en general? Porque todos somos usuarios del mismo lenguaje jurídico. Incluidos los mediadores, que sé que hay algunos acá, que hace mucho tiempo saben que los problemas en la comunicación pueden generar conflictos. Voy a empezar contándoles la anécdota de un juez amigo mío, que en 2017, cuando le conté que se había formado la red del lenguaje claro y que yo formaba parte, me contestó textualmente: ¿vos también con esa estupidez? ¿Es que los abogados no saben o no pueden contarles a sus clientes de qué se trata? Lo que pasa es que históricamente se pensaba, y hasta no hace mucho, como habrán visto, que las sentencias iban dirigidas a los abogados y que nosotros se las íbamos a traducir a las partes, a nuestros clientes. Pero con todo el tema de la constitucionalización del derecho y el cambio de paradigma, ahora, hoy en día, en el mundo, el derecho a entender es considerado como un derecho humano, tiene la jerarquía de derecho humano,
Es un requisito esencial en las sociedades democráticas. Pensemos entonces en el derecho a entender una sentencia que tienen aquellos cuyos derechos se van a ver modificados por esta sentencia, y la obligación correlativa de los jueces de darse a entender correctamente. Hoy en día, con solo saber derecho no es suficiente si no lo sabemos expresar. Y entre los que tenemos derecho a entender, yo incluyo también a los abogados y a los jueces, que tenemos que entendernos entre nosotros y con nuestros colegas. Y eso hay que reconocer que a veces no nos es fácil, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, se dictaron varias leyes, como dijo recién Hernán, la provincia de Buenos Aires a la cabeza, sobre el lenguaje claro. Pero es difícil aplicarlas, si el que escribe se considera claro y no es tan claro. Porque es cierto que hay cierta resistencia en el gremio a usar lenguaje claro, pero a veces no es resistencia, sino que es una percepción equivocada de qué es claro y qué no lo es. Admití a alguien. La sentencia no es solo la decisión del juez, sino que también es el acto por el que la comunica. Si el mensaje no llega o no llega de la manera que queríamos que llegase, la comunicación no es eficaz. El lenguaje que usamos no sirve por más claros que pensemos que somos. La sentencia es una sola, pero puede tener múltiples lectores y lectoras, ¿sí? Hoy figuran publicadas online las sentencias, y la idea no es que haya una versión heavy y otra light, sino una única versión escrita y comprensible por todos, sin necesidad de traducción. A mí me pasa que cuando voy al médico quiero que sea el mejor, que sepa mucho de su especialidad, pero al mismo tiempo necesito que sea capaz de explicármelo de manera que yo lo entienda, no que yo necesite llevar a otro médico para que me explique lo que... Aunque a veces también estaría bueno, ¿no? En cualquier caso, los abogados estamos para cosas mucho más importantes que para traducirnos entre nosotros. Y la realidad es que muchas veces tampoco entendemos lo que algún colega quiso decir. Y aunque podamos traducirle las piezas a nuestros clientes, ¿qué pasa si dentro de un año nuestro cliente agarra el contrato que le redactamos y quiere entenderlo sin nosotros al lado? O la sentencia, ¿quién se la explica dentro de un año o 2 o 10? ¿Cuándo es claro un mensaje? Nosotros consideramos claro el mensaje cuando el receptor encuentra con facilidad la información que busca y comprende el mensaje hasta el punto que puede tomar una decisión o reaccionar en función de la información recibida. Para que el mensaje sea claro, hay un punto que es clave. Hay que pensar en el lector. Y en este sentido hay que pensar qué es lo que necesita saber ese lector, no lo que nosotros le queremos decir. Y segundo, con qué bagaje de información cuenta un lector promedio para poder decodificar lo que queremos decir. Si no tenemos en cuenta al lector, lo que escribimos va dirigido a nosotros mismos. O sea, acá hay una respuesta tentativa a la pregunta del principio, ¿no? Pero no siempre nos es fácil advertir que nos estamos hablando a nosotros mismos. Estamos muy acostumbrados a hablar como hablamos. En una reunión de abogados, yo lancé una pregunta general y dije, ¿ustedes creen que el lenguaje jurídico es claro? Y la mayoría de la gente me contestó, no, es largo, es complicado. Pero después pregunté individualmente, ¿y vos crees que vos te expresás claramente? Y la mayoría contestó que sí. Y acá viene esto de la imagen distorsionada, ¿no? Que uno tiene de uno mismo, que pierde de vista al lector y que considera, si yo entiendo, entonces está claro. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Hace poco apareció en Twitter una sentencia de una jueza del sur que criticaba la manera complicada de redactar de la FIP en un fallo que era, la sentencia era inentendible, ella criticaba a los demás. Evidentemente es lo que yo digo, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Hoy estamos en la sociedad de la información, ¿no? Entonces sabemos que la riqueza se mide por dos parámetros. Por un lado los datos, y por otro lado, la atención de las personas. Bueno, gracias a las neurociencias sabemos que nuestra capacidad de atención es limitada y que a nuestro cerebro le cuesta decodificar textos largos y demasiado complicados. También aprendimos que hay algo que se llama sesgo de confirmación. Todo lo que no esté o todo lo que no se entienda va a ser llenado por el que lo recibe con la información que ya tiene o con las creencias previas. Y hay posibilidades, hay gran posibilidad de que no coincida con el mensaje que se le quiso dar.
esta revolución científica, cultural, tecnológica que los abogados estamos atravesando, y la estamos atravesando muy bien, porque si queremos seguir siendo abogados tenemos que saber de qué tratan todos estos avances, porque impactan directamente en el derecho. Entonces, tratamos temas nuevos, por ejemplo, gestación por sustitución, pero lo hacemos con un lenguaje viejo, un lenguaje que refleja la manera de escribir de otra época. Con ese mismo viejo lenguaje estamos discutiendo hoy hasta dónde llega la responsabilidad civil de las inteligencias artificiales. Todo evolucionó, menos el lenguaje del derecho. Richard Susskind, en su libro El futuro de las profesiones, lo dice directamente, dice, en la era de Internet no necesitamos que los profesionales trabajen ni comuniquen como lo hacían en el siglo XX. Es necesario cambiar la forma en que los especialistas ponen su conocimiento a disposición de la sociedad. Pero antes que Susskind lo hizo la Corte, lo dijo antes que Susskind, y ahora les voy a empezar a compartir pantalla para que vean qué es lo que dijo la Corte. Habló de lenguaje claro, aunque no lo mencionó con este nombre, ya en el año 1992. En 1992, en este recurso extraordinario, dejó de lado una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones en lo criminal y correccional, justamente porque no era clara. Lo que dijo la Corte es, corresponde dejar sin efecto la sentencia que impide conocer los motivos que llevaron al tribunal a disponer el sobreseimiento definitivo en términos que no existen en el idioma castellano, y se agrega una sintaxis que conspira contra una clara comprensión de los argumentos que fundan mínimamente la resolución. Entonces, lo que hizo la Corte fue dejar de lado esta sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones, porque no era suficientemente clara, y ahora les voy a mostrar qué es lo que decía un párrafo de esa sentencia de la Cámara que fue dejada de lado. Resulta diáfano que continuar la encuesta descrito este cuadro de situación no solo no consulta una finalidad útil de pesquisa, sino que no se observa bajo qué signo se pueda llegar a arquitectar el cuño legal eje del análisis, ya que es de desear que la pretensión inquisitiva no revele un motivo tan turbio como el que el impugnante comenta acerca del trasfondo de las relaciones entre las distintas ramas de los Goyena. Obviamente los Goyena no entendieron lo que la Cámara quiso decir, pero tampoco lo entendió el abogado, que es el que interpuso el recurso extraordinario, y tampoco lo hubiera entendido mi clienta Fernanda. Este año, cuando le mandé la resolución del juez, me contestó esto: no entendí nada porque es muy técnico. Y en realidad no era técnica la resolución, no tenía ningún término técnico. Lo que pasa es que Fernanda relaciona esa manera de escribir con la manera de escribir de los abogados, por eso le pareció muy técnico. Fernanda no tiene ningún problema de educación, es arquitecta y es una muy buena arquitecta. Quiere decir que no es que estaba escrita de manera que alguien con una escolarización normal no podía entenderla. Simplemente estaba escrita con lenguaje abogadil. Esta es la definición que de lenguaje claro da la... perdón, pero no puedo terminar de leer. Da la Federación Internacional del Lenguaje Claro. Dice que una comunicación es clara si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información. Esta definición tiene algo muy interesante, porque fíjense que dentro del lenguaje no solo integra la lengua, sino que también incorpora la estructura y el diseño, que son, aparte de las palabras y la manera en que las relacionamos, son dos ingredientes interesantes, porque la manera en que lo exponemos, por ejemplo, si lo exponemos en un listado, con viñetas o numerado, o enumeramos todo en la misma oración, no es lo mismo. Si lo exponemos en un diseño y con un tipo de letra ágil y abierto, no es lo mismo que si lo exponemos todo junto. Eso ya lo vamos a ver después con esto. Y otro ingrediente que tiene esta definición que es interesante es el público. Esta definición tiene en cuenta al público al que va destinada la definición, ¿sí? Se centra en quien tiene que encontrar lo que necesita, comprenderlo fácilmente y usarlo, ¿sí? A mí me gusta mucho esta otra definición de lenguaje claro, que da la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia en España, porque
pone énfasis en que el lenguaje claro respeta las exigencias técnicas, o sea, no deja de considerar las exigencias técnicas, porque escribir claramente no significa prescindir del lenguaje especializado, y esto es algo que a veces confunde cuando hablamos del lenguaje claro. No hay que prescindir del lenguaje técnico. Tampoco implica escribir para gente con bajo nivel de escolarización o con problemas cognitivos. Para esas personas hay otra técnica de la que después vamos a hablar. Escribir claro es escribir para que nos entienda el ciudadano promedio, es no exigirles a los destinatarios que tengan que hacer un gran esfuerzo para entender, ¿sí? Y ahora que vimos lo que es lenguaje claro, esperen un momento. Tengo que volver a compartir. Ahora vamos a ver qué no es lenguaje claro, ¿sí? Ustedes habrán visto, porque seguro que vieron, porque cada vez hay más sentencias de este tipo, donde hay un párrafo o un par de párrafos al final de la sentencia dirigidos a alguien a quien afecta directamente la sentencia, en este caso es una niña, y también hay sentencias así dirigidas a gente con problemas cognitivos o gente con algún tipo de discapacidad, en donde el juez, al final de la sentencia, dedica especialmente estos párrafos para que entienda un lenguaje para que entienda esta gente. Esta es una técnica muy válida, pero no es lenguaje claro. Esto es algo que se llama lectura fácil, que se usa justamente cuando hay algún tipo de problema de comprensión de parte de la persona que lo tiene que entender. El lenguaje claro no es esto. El lenguaje claro lo que pretende es que el texto general de la sentencia sea entendible por todos los que el ciudadano promedio que tiene una escolarización estándar y que no tiene ningún problema de comprensión, ¿sí? Esto tampoco es lenguaje claro. Muchos de ustedes se acordarán de esta sentencia del año pasado en la que un juez, que estaba muy divertido, y denominó no solo Racing Club a Racing Club, sino que también llamó indisingente a independiente, a club independiente, nos contó que él era fanático de San Lorenzo, que cuando él era chico, todo dentro de la sentencia, cuando él era chico le gustaba ir al gasómetro con el padre, se comían un choripán antes de entrar a la cancha, además contó dentro de la misma sentencia que él en realidad estaba designado juez en otro juzgado en la provincia de Buenos Aires, pero mientras tanto estaba subrogando acá, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es lenguaje claro, o a esto no nos referimos nosotros cuando hablamos de lenguaje claro, porque el lenguaje claro es simplemente una cuestión de empatía, pero no deja de ser formal, no deja de ser respetuoso, y tampoco implica hablar como hablaríamos en el bar de la esquina con un grupo de amigos, ¿sí? El lenguaje claro sigue siendo, no pierde el propósito comunicativo de la sentencia. Este juez igual tuvo más suerte que este otro juez, que es un juez español, al que el Poder Judicial sancionó, porque no tuvo mejor idea que escribir toda la sentencia de un divorcio en verso. Se ve que no está mal tener una vocación literaria. Lo que pasa es que no es el propósito de una sentencia. El propósito comunicativo de una sentencia es diferente que el de un verso o de una poesía, ¿sí? La sentencia es un texto funcional. La gente que lo lee no quiere divertirse, ni se lo lleva a la playa para leer cuando está aburrido. Uno lee una sentencia para saber qué es lo que decidió el juez y por qué, ¿no? Entonces es importante no perder nunca el respeto y el propósito comunicativo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a adentrarnos en lenguaje claro. ¿Cuáles son los primeros requisitos para hablar o para escribir en lenguaje claro? Manejar correctamente las reglas de la gramática y ortografía, obviamente. Ahora, ¿es un requisito necesario para ser claros la gramática y la ortografía? Sí. ¿Es un requisito suficiente? No. Fíjense esta sentencia. Yes. No puedo leer los primeros renglones, los van a leer ustedes. Pero después dice, estadio embrionario del proceso, la responsabilidad por el deber de cuidado sobre los datos personales y el sistema de seguridad bancaria que debe brindar la entidad emplazada
Lo cierto es que, de acuerdo con el relato efectuado en ocasión de promover la medida cautelar y los elementos de prueba acompañados por el profesor, principalmente con la denuncia penal oportunamente efectuada respecto de la estafa alegada y el detalle del extracto bancario de la cuenta de su titularidad correspondiente al día 30 de junio de 2021, la sala juzga que, prima facie, el derecho invocado aparece verosímil. En este párrafo de esta sentencia no hay violada ninguna regla gramatical ni ninguna regla ortográfica. Sin embargo, si ustedes lo entendieron con esta primera lectura, los tengo que felicitar. Entonces, ¿cuáles son los motivos que hacen oscuro al lenguaje jurídico, ¿no? Pregunto, porque esto también es una creencia generalizada. ¿Son los latinismos que usamos, son las palabras técnicas que usamos lo que hacen oscuro el lenguaje jurídico? Algo de esto ya adelanté, y acá tenemos una sentencia que dice: creo que en el caso de autos, lejos estamos de arribar a una cercanía contigua o lindante con la verdad procesal que se una al delito. La ambigüedad del material reunido, al menos respecto de P y D, como panoplia habilitante para amonestarla a la luz de normas definidas que disecan un Estado de Derecho, me impide arrimarme a una verdad incriminatoria y enlazar un proceso comunicativo que me permite una representación mental que cabalgue sobre territorios comunes con la ornamentación de la conducta criminal, circunstancia que confluye inexorablemente en las previsiones del artículo 3 de la ordenanza procesal. Esto es parte de una sentencia de septiembre de este año, ¿sí? De hace un mes y pico. Fíjense que acá no hay ningún término técnico ni ningún latinismo, y sin embargo también es un poco pesada de entender. Usa todas palabras que nosotros conocemos, salvo tal vez esta, panoplia, que yo no tengo en el diccionario, pero me parece que coincidirán conmigo, ¿no?, en que las principales dificultades son, acá dice amonestarla, entonces uno piensa, ¿a quién van a amonestar? Uno dice, los únicos sujetos que aparecen acá, yo les borré los nombres, son P y D, pero sin embargo, el verbo amonestarla no coincide en número con P y D, tendría que estar en plural, así que no vamos a amonestar a P y D. ¿A quién amonestaremos? ¿A la ambigüedad del material reunido? Parece difícil, ¿no? Amonestar a la ambigüedad del material reunido. Tal vez estamos amonestando a la panoplia habilitante, vaya uno a saber. Después hay otras palabras que también usamos habitualmente y sabemos perfectamente lo que significan. Por ejemplo, disecar. Cualquiera sabe lo que significa disecar. Lo que es difícil de entender es qué tiene que ver disecar con un Estado de Derecho. ¿Cómo se diseca un Estado de Derecho? Lo mismo pasa acá. Ornamentación. Todos sabemos lo que es ornar, ornamentar. Pero es difícil pensar en ornamentar una conducta criminal, ¿cierto? Así es como escribimos, todos, o casi todos, o muchos de nosotros. Acá este juez, fíjense que también tenía alguna pretensión literaria, porque habla de cabalgar sobre territorios comunes. Este es el parámetro que nosotros usamos para saber si una comunicación está escrita en lenguaje claro o no. Y estoy segura, alguno habrá que haya podido entender los ejemplos que di hasta ahora con una sola lectura, pero estoy segura que la mayoría no pudo. Y este es el parámetro que nos indica que no estaban escritos en lenguaje claro, ¿sí? Estas son dos creencias muy difundidas entre nosotros los abogados, que cuanto más complejo esté redactado un texto, más erudito parecerá, o más erudito será, ¿no? Y que cuanto mayor longitud tenga un texto, mejor fundado estará. Esto nos lleva a nosotros, los abogados, a hacer esto. No economizamos palabras, ni elegimos las ideas. Colocamos en el texto todo lo que se nos ocurre, y esto da como resultado párrafos largos y desordenados en los que es difícil detectar la idea central. La verdad es que no necesariamente más complejidad implica más erudición. Esto tal vez era en otra época en que uno decía, ¡ay, cuánto sabe mi abogado! ¡Qué difícil que escribe! Esto les puedo asegurar que hoy en día no es así. Cuando uno lee un texto muy completo, lo primero que tiende a hacer es desconfiar del texto y desconfiar de la sabiduría del que escribe, ¿no? Y además, mayor longitud no necesariamente es mejor fundamentación, porque uno puede escribir muchísimo y haber escrito cualquier cosa que no sirva como para fundar. Fíjense, recuerden el fallo de la Corte que yo di como ejemplo al principio,
¿sí? Y acá viene a cuento esta frase de Yuval Noah Harari, que dice: en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder, y que con frecuencia ni siquiera nos damos cuenta que se produce un debate o de cuáles son las cuestiones clave, ¿sí? Si los abogados escondemos en escritos kilométricos qué es lo que queremos decir, es difícil que el que lo lea encuentre lo más importante, ¿sí? Esta es una resolución, acá hice zoom para que esté más clara, no la voy a leer, les voy a dar 2 minutos para que la lean ustedes. En el tercer renglón ya me cansé, Mónica, no sigo, perdón. Sos vos, Hernán, Sí, sos vos. en el tercer renglón ya me cansé, mira, no puedo, ya no es mucho para mí. En realidad, no sé si llegaron a leerla toda, pero lo que, digamos, la puse, me pareció interesante, porque fíjense que acá el juez pone: quiero ser claro y preciso, o sea, tiene la intención, y sin embargo, sigue escribiendo este segundo párrafo de la misma manera que había escrito el primero, ¿sí? Y acá vuelve a pasar lo que yo dije al principio, es que nos autopercibimos claros, pero evidentemente muy claros no son, ¿ok? Entonces, uno dirá, ¿por qué escribimos como escribimos, no? Y acá yo puse algunas respuestas tentativas, porque en realidad no sé por qué escribimos como escribimos. Pero bueno, la primera es porque creemos que así es como debe escribir un abogado, ¿no? Hay un diseñador mexicano que se llama Jorge de Buen, que dice que esto entra dentro de lo que se llama gonzalismo. Nosotros hacemos lo que hacemos porque así lo hacía González, o porque algún González nos enseñó a hacerlo así. No sabemos muy bien por qué, pero sabemos que González lo hacía así, ¿no? Entonces, como pensamos que así es como tiene que escribir un abogado, lo que trae como consecuencia es que los códigos nuevos repiten palabras que en el siglo XXI no tienen sentido, que a los magistrados se los sigue tratando de excelencia o de vuestra señoría, o que usamos palabras de uso común, pero les damos un sentido totalmente diferente cuando decimos posición, actor, auto, vista. Y también pasa que los escritos jurídicos siguen incorporando expresiones como otro sí más digo, a mayor abundamiento, que en otro contexto seguramente nos causarían gracia, ¿no es cierto? Otro motivo es por miedo a que no nos entiendan, ¿no? Esto tiene que ver con la inseguridad del que escribe y con la falta de confianza en el que lee. Entonces, tratando de aclarar, lo que hacemos es: repetimos el mismo concepto varias veces de manera diferente, y otras veces, para no repetir, llamamos de distinta manera a las mismas personas. Entonces esto lo que hace es crear duda en el que lee. ¿Será el mismo? ¿Será otro? Si lo llaman de manera diferente. Llenamos los escritos de palabras, porque creemos que algo está faltando en la argumentación. Tendemos a expresar en varias palabras lo que podríamos decir en una sola. Tengo la convicción de que, o tengo para mí que, en vez de decir pienso, ¿sí? Tan sencillamente. Usamos pronombres vagos, nos referimos al mismo, la misma, los dichos, los antedichos, el presente, creyendo que el que lee va a interpretar de la misma manera que nosotros a lo que nosotros nos estamos refiriendo, ¿sí? Y esto les aseguro que no siempre es así. Lo más importante para mí de lo que estoy diciendo es que lo que hacemos es, para aclarar, caemos en exceso de información. La verdad es que para reclamar o para sentenciar un juicio de daños y perjuicios no es necesario escribir un tratado de obligaciones. Lo mismo un contrato. Está bien prever todas las alternativas posibles, pero no es necesario prever también las imposibles, ¿sí? Si uno lee un contrato, aparte de repeticiones y qué sé yo, lo que pasa es eso. Tercer motivo por qué escribimos como escribimos: queremos que lo que escribimos suene como algo que solo puede decir un letrado, no como algo que podría decir cualquiera. Este es el miedo que le tenemos a los colegas, principalmente, el miedo al lector temido, a que se piensen que nosotros no sabíamos suficiente derecho, o no conocíamos los hechos. Y acá les voy a contar una anécdota que le escuché una vez contar al escritor Pedro Mairal, que en una época daba talleres de lenguaje claro para abogados. Y una vez un abogado de su taller, de su curso, le vino a decir que él redactó una sentencia que Pedro le había enseñado, y que cuando se la mostró a su superior, el superior le dijo: sí,
perdón, no era una sentencia, era una demanda. El superior le dijo, sí, la demanda está muy bien, pero no la podés escribir en lenguaje más de abogados. ¿Okay? Esto, ay, a ver si voy a poder checar esto. Yes. Esto es una demanda escrita en lenguaje claro. El 12 de diciembre de 2020 adquirí un televisor Samsung X3D en electrodomésticos corrientes SRE. 3 días más tarde intenté devolverlo y que el comercio vendedor me restituyera el precio porque la imagen de la pantalla no era nítida. Sin embargo, la persona que me atendió rechazó mi solicitud con el argumento de que el plazo para hacerlo ya estaba vencido. Acompaña la factura de compra y el acta notarial de donde surge la negativa del vendedor a rescindir el contrato. Espero que lo hayan entendido en la primera lectura, porque se supone que esto está escrito en lenguaje. Pero la verdadera demanda no estaba escrita así. La verdadera demanda estaba escrita así, como está en la columna de la derecha. Y lo voy a leer como estaba escrito inicialmente. El día 12 de diciembre de 2020, adquirí un televisor Samsung X3D en electrodomésticos corrientes SRE. El televisor por mí adquirido no funcionaba correctamente. Habiendo constatado que el vicio que aquejaba la cosa, artículo 1051 del Código Civil y Comercial, consistía en que la imagen no tenía la nitidez adecuada, 3 días después de la compra, es decir, el día 15 de diciembre de 2020, me apersoné personalmente, en compañía del escribano Narciso Peralta, matrícula 25.313, en dependencias del comercio vendedor electrodomésticos corrientes SRL, que elaboró el acta cuyo original adjunto a la presente, que textualmente dice, bueno, acá no está escrito, pero sí está escrito en la demanda, dando cuenta del rechazo a mi reclamo de devolución y de la negativa de repetición de lo por mí abonado, con el argumento de que había finalizado el plazo legal de garantía de la misma. Bueno, nada, ninguna información importante de lo que dice esta demanda verdadera se perdió al transcribirlo en lenguaje claro, que es la versión de la izquierda. Al contrario, se eliminaron cosas que sobran porque lo único que hacen es enrarecer el discurso y confundir. Por ejemplo, acá está aclarando que 3 días después de la compra fue el 15 de diciembre de 2020, cuando 3 líneas antes aclaró o dijo que el 12 de diciembre fue el día que compró el televisor. Esto es falta de confianza en el que lee, falta de confianza en que el que lee no va a saber contar 3 días después de la compra. Lo mismo sucede acá, cuando vuelve a decir que electrodomésticos corrientes era el comercio vendedor, cuando ya lo había dicho acá. Hay otras cuestiones acá, por ejemplo, fíjense que es mucho más fácil decir que el vicio que aquejaba la cosa consistía en que la imagen no tenía la nitidez adecuada, es mucho más fácil de decir la imagen de la pantalla no era nítida. ¿Sí? Es lo mismo en el sentido, pero no está dicho de la misma manera. Lo mismo que el televisor por mí adquirido, en realidad es adquirí un televisor, ¿ok? Y hay muchas más cosas. A nadie le importa el nombre del escribano ni su matrícula, y no necesitamos que transcriban textualmente el acta notarial, cuando todo el contenido del acta notarial está acá resumido en una oración y media, ¿sí? En un párrafo, en una línea y media, mejor dicho. La Corte sabe, desde hace mucho tiempo, que a los abogados nos encanta extendernos en los escritos. Entonces, se curaron en salud y tienen una acordada que limita, la Corte de Nación, ¿no? Limita la extensión de los recursos extraordinarios a 40 páginas, nada más, de 26 renglones cada una y da el tamaño de letra para que sea más fácil de leer. Entonces, nos obliga a nosotros a no extendernos, o sea, a resumir todo lo que queremos decir en 40 páginas, que para mí es un montón, y evidentemente podemos, lo hacemos. Lástima que no hay alguna reglamentación semejante para los tribunales, para los juzgados. Fíjense, este año en abril salieron los fundamentos de la sentencia que condena a Lázaro Báez, y miren la longitud que tiene esta sentencia, 3.000 páginas. No sé lo que habrán dicho en las 3.000 páginas, pero agradezco profundamente no haber sido abogada de una parte ni de la otra, solo para no haber tenido que leer todo esto, ¿sí? Esto es para mostrarles que no somos los únicos que nos estamos peleando por el tema del lenguaje.
Esto es una sentencia del Tribunal Supremo de España que salió ahora también, el 1 de junio de 2021, que resuelve un recurso interpuesto por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que se quejaba por algo parecido a lo que les estaba contando recién del recurso extraordinario. Hay una normativa de los tribunales en lo administrativo de España que limita también la cantidad de páginas y la cantidad de palabras, de líneas que debe tener un escrito que interpone un recurso. Entonces, como digo, los abogados interpusieron un recurso en el Tribunal Supremo para que deje de lado esa resolución y para que no limiten más la extensión de sus recursos. ¿Qué contestó el Tribunal Supremo? Contestó textualmente esto, con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo. Dice que muchos de los escritos de interposición de los recursos presentan una extensión desmesurada que, lejos de facilitar su resolución, dificulta el trabajo de la fase de admisión, entorpece el correcto entendimiento de las pretensiones del recurrente, introduce confusión en el debate y provoca que en muchas ocasiones los argumentos realmente relevantes queden oscurecidos en un cúmulo de alegaciones reiterativas e incluso contradictorias. Está muy bien. Con estos argumentos rechazó el recurso del Colegio de Abogados de Madrid. Esto es lo que dice el Tribunal Supremo Español, pero fíjense lo que hace. Esta es una resolución del Tribunal Supremo, es una sentencia del Tribunal Supremo Español. Es un solo párrafo que tiene una sola oración de 280 palabras. ¿Ok? No los voy a obligar a que lean todo esto, pero les voy a contar que todo esto, todas estas palabras, se podrían haber resumido, o sea, se podría haber tachado todo esto sin perder el sentido, sin perder información importante, y sin interferir en la comprensión del que lee. Al contrario, fíjense cómo queda el texto después de sacar todo lo que tachamos en la filmina anterior. Esto obviamente se puede volver a redactar en lenguaje claro mucho mejor, pero lo que hicimos acá fue respetar las palabras que usaba el Tribunal Supremo. Lo único que hicimos fue sacarle todo lo que era irrelevante. Este texto lo que tiene son, esto es un ejemplo especialmente complejo, pero hay características típicas que podemos señalar en la redacción de los abogados. Bueno, primero, como les adelanté, nosotros usamos párrafos muy largos. A los abogados parece que nos faltan puntos y nos sobran comas, ¿no? Cualquier escrito que analicen van a ver que la información está encerrada en una sucesión de comas, como acá. Son oraciones que dependen de otra, depende de la oración anterior y la posterior depende de vuelta de la anterior, y de esta manera nosotros lo que tratamos de hacer es aclarar, dar ejemplos, contextualizar, entonces vamos agregando oraciones entre comas. Es como una serie de cajas chinas que no discrimina entre los diferentes niveles de importancia de lo que se dice. A veces no respeta a la persona que habla, se cambia el sujeto en medio de la oración, no respeta los tiempos verbales, se cuentan acontecimientos de distintos momentos con el mismo tiempo verbal y en la misma frase. Acá tenemos tendencia a las frases de una sola oración. ¿Y qué pasa con estas oraciones tan largas? ¿Qué pasa con la ausencia de puntos? ¿Dónde están los puntos acá? No hay. Nadie puede mantener en la memoria de trabajo, en la memoria RAM, toda esta información junta. Los puntos sirven para ayudar a la comprensión. Lo tengamos consciente o lo hagamos inconscientemente. Nuestro cerebro, después de tanto leer, nuestras redes neuronales están entrenadas para esperar el punto. Cuando encontramos un punto en alguna oración, lo que hacemos es recapitular y guardarlo en una memoria más importante para lo que seguimos leyendo a continuación, poder relacionarlo con lo que habíamos leído antes. Si no encontramos ningún punto en el medio, lo que hacemos es ir perdiendo la información que ya leímos. Y eso es exactamente lo que nos obliga a volver a releer los párrafos, ¿sí? Una vez escuché decir que los abogados ponemos un punto y aparte justo antes de que explote todo. Como digo, la longitud del párrafo tiene consecuencias importantes en su lectura. Favorece o entorpece la comprensión. No solo los párrafos largos, sino los párrafos demasiado cortos también entorpecen la comprensión. Pero eso no es el problema de los abogados. Nuestro problema son los párrafos así de largos. Y
como decía, no es que no sabemos escribir de otra manera, porque cuando escribimos en Twitter, escribimos en 280 caracteres, cuando escribimos artículos de prensa, tenemos limitados los caracteres también, y lo hacemos perfectamente. Entonces, ¿por qué escribimos así? Lo hacemos por miedo a olvidar poner una información que sea relevante. Miedo a ser malinterpretados, tergiversados o sacados de contexto. Por miedo a que piensen que ignorábamos algún hecho, que ignorábamos el derecho. Por miedo, como dije antes, a que los demás abogados piensen que no sabemos escribir como se espera de nosotros. O miedo también a que si dejamos parte de la información para el párrafo siguiente, el lector no va a comprender la idea en su totalidad. En realidad, obtenemos lo contrario. Lo que hacemos es empezar el relato por el día en que empezó todo. Y recién en la segunda página vamos encarando hacia lo que queremos decir. Entonces, hasta que el lector llega a la información importante, lo que hizo es, ya se perdió, ya tuvo que empezar 2 veces, se aburrió, o, no sé, se hizo tarde y se fue. ¿Sí? Resumiendo, el lenguaje claro lo que hace es, principalmente, pone el foco en el que lee. Entonces, para eso es completo, es breve y es ordenado. Lo que hace es incluir un solo concepto por párrafo, una sola idea por párrafo. Lo que usamos son oraciones de hasta 25 o 30 palabras, siempre y cuando tengan un buen conector en el medio. Evitamos repetir lo mismo en el mismo párrafo, en distintos párrafos, no es necesario. Cuando ya lo dijimos y se entendió, no hay por qué repetir. Seguimos una secuencia lógica, ¿ok? No es lo mismo decir, el demandado fabricaba cunas para niños de madera. No es lo mismo decir eso que decir, el demandado fabricaba cunas de madera para niños. ¿Okay? No es que no se va a entender, es que le vamos a exigir al lector mucho más esfuerzo para entender lo que queremos. Y no es lo que queremos. Lo que queremos es que entienda y que no se pierda. El lenguaje claro ordena las palabras en sujeto y predicado, como nos enseñaron en la escuela primaria, no hace esas cosas raras, habiendo constatado que el vicio que acaba la cosa, no. ¿Sí? Y lo que hace finalmente es utilizar un diseño y tipo de letra amigable. Ya vamos a ver ejemplos de sentencia. La abundancia de datos, como dije, no favorece, sino que entorpece la comprensión, es lo que se llama redacción pretenciosa, cuando queremos decirnos en nuestros escritos, lo que hacemos es complicar. Y acá hay otra cuestión, que los médicos tecnológicos favorecieron el reciclaje de textos ya usados y la abundancia de citas textuales que se copian y pegan. De esto sabe mucho, muchísimo, este es el concepto que llamamos claridad digital, y que fue por primera vez, que yo sepa, mencionado por la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial de Morón. En este fallo, puede haber sido otro el primero, este es el primero donde yo lo descubrí. Lo que hace acá es criticar el cortar y pegar en los que incurrimos todos. La Cámara critica a los abogados, pero en realidad los jueces hacen exactamente lo mismo. Gracias a la facilidad que tenemos de cortar y pegar, cortamos y pegamos terribles cantidades de texto, y a veces ni siquiera tienen que ver con lo que estamos hablando, que es lo que había pasado en este caso. En este caso, los abogados, fundando su recurso, lo que hicieron fue cortar y pegar un montón de jurisprudencia que ni siquiera era aplicable, tenía algún punto de conexión, pero ni siquiera era aplicable exactamente al caso que se estaba debatiendo. Y los jueces aprovecharon para dar. Y fíjense lo que dice, el cortar y pegar puede servir en algunos casos para sentar una base argumentativa. Casi la generalidad de los casos no es suficiente. Lo único que hace, lo dice en otro párrafo, es distraer al que lee, distraernos a nosotros los que tenemos que resolver. Acá es lo mismo. Acá está más largo. Este es otro recurso que usamos para lenguaje claro, esto es otro recurso que sirve a la claridad digital, porque no solo de palabras está constituida la claridad, sino también, como yo les dije, el diseño tiene que ver con el lenguaje claro. Y hoy la tecnología nos da, aparte de la posibilidad de cortar y pegar, nos da la posibilidad de incluir imágenes en nuestros escritos. Por ejemplo, en este caso se trataba de un abogado que estaba apelando porque le habían regulado 800 pesos de honorarios. Entonces con esto le estaba mostrando a la cámara que los 800 pesos que le habían regulado no le alcanzaban ni siquiera para comprar 2 botellas de aceite.
Y no es que no lo dijo en palabras, es que seguramente este recurso gráfico fue mucho más elocuente que todas las palabras que pudo haber dicho, ¿sí? Lo mismo hizo el abogado del hombre que se creía gato, la sentencia que salió la semana pasada. Este abogado defensor del hombre gato se estaba dirigiendo, era muy difícil, se estaba dirigiendo a un juzgado popular. Y lo que hizo fue, para descalificar a los peritos que no le convenían, los peritos médicos, y calificar mejor a los peritos que sí le convenían, porque habían dicho que su cliente no comprendía la criminalidad de sus actos, lo que hizo fue sencillamente mostrar estas imágenes de estos dos médicos que intervienen en Los Simpsons. Uno es un chanta y el otro es un médico serio. Entonces lo que él hizo fue identificar al médico chanta con los peritos médicos que no le convenían y el médico serio con los peritos médicos que sí le convenían, para que el juzgado lo entendiera. Este es un recurso clarísimo para facilitar la comprensión del discurso, ¿sí? La justicia también está usando recursos de lenguaje claro, porque estas cosas gráficas que les acabo de mostrar no son las únicas. Todo lo que tenga que ver con gráficos, con capturas de pantalla, con imágenes en general, también son lenguaje claro. Lo mismo que, fíjense, este hipervínculo que puso acá. Esto es una resolución de ahora, del mes pasado. Este señor fue designado administrador en esta sucesión. Y lo que hace el juez acá, cuando él acepta el cargo, no es remitirnos a la foja donde él acepta el cargo, porque esto es un expediente electrónico. Esto ya dejó de ser un expediente papel como el que estábamos acostumbrados. Ya no tiene sentido remitir a la foja, que uno tiene que salir y volver a entrar. Lo que hace el juez acá es poner un hipervínculo. Entonces, cuando yo hago clic en este hipervínculo, directamente aparezco en la resolución en la que está designado este señor como administrador de la sucesión. Esto es solo una resolución, pero lo que yo les traje acá, y ahora voy a terminar de compartir esto, porque les voy a compartir una sentencia entera en lenguaje claro, para que vean cómo funciona. Espérenme un momentito. Esta es una sentencia escrita totalmente en lenguaje claro. Fíjense que lo primero que hace es poner un título, dice sentencia, no dice y vistos, resultando, considerando, etcétera, etcétera. Lo que hace es poner estos requisitos que el Código Procesal exige, acá están las partes, el número de expediente, la fecha en que se dicta la sentencia, y pone un índice lleno de hipervínculos. Acá hay un montón de títulos. Voy a entrar en este. Yo solo hago clic acá y aparezco en el sumario. Lo que hace el juez acá, en el primer párrafo, es contarnos a nosotros todo lo que dice la demanda. ¿Sí? Estos son los actores. El matrimonio de Patricia Viviana Espíndola y Daniel José, decidió refaccionar su vivienda, Gualeguaychú, etcétera, etcétera. El juez lo que hace, en vez de empezar un párrafo que dice resultando, lo que dice es, nos cuenta a nosotros lo que los actores contaron en su demanda. Y lo cuenta en 5 o en 7 o en líneas. Acá es mucho más abreviado. Acá nos relata en 4 renglones qué es lo que contaron los demandados en su contestación de demanda. El párrafo que sigue es cuál es la cuestión legal a dilucidar según el juez, qué es lo que el juez va a considerar la cuestión legal principal sobre la que él se tiene que expedir. Y el último renglón es spoiler alert. Acá nos dice cuál es el resultado de la sentencia. ¿Está mal lo que hace? No, está bien. Nos ahorró un montón de trabajo, porque todos nosotros cuando leemos la sentencia lo que hacemos es ir primero a la parte de la decisión, primero a la parte del fallo. Lo que hace el juez es directamente nos cuenta cómo va a fallar. Directamente nos cuenta que él decidió hacer lugar a la demanda. ¿Okay? Y después, no es que no nos explica, todos los fundamentos están dados más abajo. Primero nos cuenta acá, fíjense que yo volví, nos cuenta acá qué es lo que pasó, el presupuesto, todos los hechos, fue acompañado de un presupuesto, y después hace una pequeña explicación.
Una de las pautas fundamentales para la interpretación de los contratos se configura a partir del análisis de la conducta de las partes con posterioridad a la celebración, ¿sí? Es que muchas veces el proceder de los contratantes, una vez celebrado el acto, permite determinar cuál ha sido su verdadera intención al concretar la operación. Acá le está contando a cualquiera que lea esta sentencia de qué se trata la teoría de los propios actos, pero lo cuenta en un lenguaje que no es un lenguaje vulgar, pues, pero es un lenguaje absolutamente accesible a todo el mundo. Toda la sentencia es igual. Cualquier parte que nosotros, no tenemos que leer toda la sentencia para averiguar dónde está la parte que nos interesa, ¿sí? Toda la sentencia tiene títulos, cada título, cuando nosotros hacemos clic, cada título nos lleva a la parte que habla de eso. Acá nos explica, digamos, los abogados no necesitamos, pero cualquier otro que lo lea, sí necesita, acá le explica en 5 líneas qué significa el daño moral, y acá, fíjense que hay un hipervínculo para la cita. Yo hago clic acá y voy a la cita que está al pie. En esas 5 líneas las resumió el juez de todos estos autores. ¿Okay? Bueno, creo que... algo importante que quiero seguir contándoles es que el juez no dice, bueno, ya les dije, no dice resultando, ni fallo, ni considerando, ni nada. No dice fallo, dice decido. Y en su decisión, después de todo lo que explicó, él decide en primera persona, no habla en tercera persona como es muy común, decide admitir la demanda, decide desestimar, etcétera, etcétera. Voy a dejar de compartir esto, voy a volver a compartir el PowerPoint que estaba compartiendo con ustedes, porque esta sentencia que acabamos de ver tiene muchas características. No puedo, a ver, espérenme un momento. A ver si puedo compartir esta. Me parece que sí. Bueno, esta sentencia tiene muchas características que hacen al lenguaje claro. La sentencia clara que acabamos de ver. Primero, su diseño permite encontrar lo importante enseguida. Como vimos, tiene índice, tiene sumario, tiene títulos, subtítulos y tiene hipervínculos, ¿sí? Cada párrafo tiene una idea. No tiene más de 5 o 6 oraciones y en total no tiene más de 150 palabras para no agotar la concentración del lector, ¿sí? No nos sirve agotar la concentración del lector. No es un favor o una cortesía que le hacemos al lector. Es algo que le conviene a la persona que está hablando para ser más persuasivo, ¿sí? Para que tenga más autoridad lo que dice. Esta sentencia expone el discurso en forma ordenada, esto hace que la lectura sea más amena, que fluya. La sentencia clara lo que hace es prescindir de todas esas oraciones subordinadas, esas oraciones entre comas. Si la oración accesoria es relevante, lo ponen en una oración separada y no como oración subordinada. Si la información no es relevante, o si ya la dijo, directamente la omite, no la repite interminablemente. Lo que hace la sentencia clara es que si hay muchos ítems, los expone en forma de numeración, con números, con viñetas, en un listado, en vez de hacerlo en un solo párrafo. Limita las citas textuales. No es que no se pueda citar textualmente, obviamente se puede citar textualmente. Lo que él hace es, las citas textuales las manda al pie con un hipervínculo y si quiere citarlas en el cuerpo de la sentencia, las reformula, o sea, cuenta en pocas líneas lo que la cita dice, no la cita textualmente, ¿okay? Que es lo que vimos también en la demanda clara que habíamos visto. Lo que hace la sentencia clara es evitar las expresiones ambiguas y las repeticiones en forma de sinónimos, que lo único que hacen es oscurecer en lugar de aclarar, porque el lector se pregunta si se refieren al mismo concepto. Lo que hace el juez en esta sentencia es llama siempre, durante toda la sentencia, a cada parte por su nombre, no dice el actor, el reclamante, contratante, no. A todos los llama siempre por su nombre y apellido, no hay posibilidad de error. Lo que hace es presta atención al uso de la puntuación. Es muy importante la puntuación porque, como dije antes, no solo el punto
ordena el discurso. Un cambio en la puntuación no hace que la oración esté mal redactada, pero sí hace que pueda cambiar el significado, ¿sí? Entonces es muy importante cómo usamos la puntuación. Finalmente, lo que hace la sentencia clara es conectar las distintas oraciones del párrafo entre sí y conecta los distintos párrafos con ayudas de conectores, porque la presencia de conectores permite relacionar mejor las partes de un texto, facilita la comprensión y facilita el recuerdo, ¿sí? ¿Cuáles son los conectores? Por ejemplo, es decir, por lo tanto, este tipo de conectores hace que el que lee entienda mejor. Bueno, resumiendo y volviendo al tema de a quiénes se dirigen los jueces cuando hablan. Fíjense que además de a los abogados de las partes, hay mucha gente a los que les interesan los argumentos del juez. A las partes directamente y a los abogados, a todos los que tienen un derecho o un conflicto semejante, les interesa entender la sentencia, a todos los que la sentencia afecta, aunque no hayan sido parte, por ejemplo, los familiares, los hijos de las partes, en una sentencia de cuidado personal, los chicos tal vez no fueron partes, pero quieren saber de qué se trata, a los curiosos, cuando salga la sentencia de Wanda Nara y Icardi, va a haber mucha gente a la que le va a interesar saber qué es lo que dice y por qué. Las sentencias les interesan a los estudiosos, es decir, a nuestros pares de la academia, cuando tienen que escribir. Les interesa la sentencia a la ciudadanía en general y a la prensa cuando tiene que publicarla. Así que fíjense qué importante es que las sentencias sean entendibles por todos, porque tienen una importancia que trasciende a las propias partes. La sentencia sirve para la formación de la opinión pública, sirve en la construcción de ciudadanía y sirve en la toma de conciencia general. Bueno, quiero terminar con esta frase de Primo Levi, que es un escritor, que era un escritor. A mí me gusta mucho esta frase. Y para cualquier sugerencia, cualquier pregunta, les dejo mis direcciones en Twitter y en LinkedIn. Finalmente les quiero agradecer por la presencia, por la atención, y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que me quieran hacer. Muy bueno, la verdad, muy bueno, muy interesante todo, Mónica. Ahí mientras vos hablabas, subí la sentencia la del juez nacional, con la sentencia del índice y todo. Y también subí una donde la Cámara de Junín retó al juez de primera instancia por copiar. Esa fue del mes pasado, la de la Cámara de Junín, pero no la puse y puse la de ustedes, porque ustedes fueron los primeros. Hay que reconocer. No, de hecho me llamó Guardiola y me dijo, no, había un voto de gallo por ahí, me lo pasó, por favor, y yo se lo agradezco. No, yo vi la sentencia de la Cámara de Junín, que es parecida a la de ustedes, porque critica a los abogados que usan el copia y pega, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay que darles crédito a los que lo dijeron primero. En materia, te tiro una pregunta. Vos hablabas de la tipografía, a ver si alguien más tiene alguna cosa, pero como para ir moviendo un poco en materia de letra, tipografía, tamaños, algo así, ¿hay alguna que sea preferente respecto a otra? Sí, les voy a decir una cosa. Yo no me metí en este tema, en el tema de tipografía, porque está opinado. Eso te parece. Porque está opinado. El juez de la sentencia clara que yo les mostré, que es la que vos compartiste, la de González Zurro, sí. Bueno, esta sentencia es de Guillermo González Zurro, y él siempre usa un tipo de letra que es Garamond, como es la que usó en esta sentencia, sí. Pero no lo mencioné y no lo dije porque está opinado. Hay muchos especialistas en lenguaje claro, como Claudia Poblete, que es una gran especialista chilena, que justamente dice que no hay que usar ese tipo de letra. Unos dicen que hay que usar tipografía que sea sans serif, o sea, sin serifa, que es la que usa Guillermo González Zurro, porque es más clara para él, pero Poblete dice lo contrario, que la tipografía que ella usa es la que tiene serifa. Así que yo en ese tema no me meto y no lo digo, pero la sentencia de Guillermo González Zurro es una sentencia que usa Garamond, ¿sí? Sí, porque a mí la otra vez también... Mariana Regalindo me hizo una explicación de esto, de por qué había utilizado un tipo de letra específica, un color específico en la sentencia de la nena a la que él hizo un certificado y todo, y me dijo, no, porque los especialistas dicen esto, y yo dije, bueno, como hay especialistas que dicen una cosa y otros que dicen otra, yo por eso, para no meterme en eso, no lo dije, y vos me metiste. Bueno,
Yo dije, sí, bueno, sí, sabía, no te iba a decir, no tengo ni idea, pero... No, porque a nosotros la Corte nos mandó a usar, a nosotros en Cámara nos mandó a usar Arial 12, y en primera instancia, para ellos se guardaron, no me acuerdo que se hayan guardado para ellos, pero en primera instancia les tiraron, me parece Time New Roman, se la guardaron para ellos, no me acuerdo. Bueno, la Corte Nacional, hasta hace poco, no sé si ustedes lo tienen presente, usaba un tipo de letra asqueroso que imitaba la letra de la máquina de escribir, no sé si alguno lo tiene presente. La máquina de escribir, sí. Horrible, era inentendible. Por suerte parece que en la Corte tiene un tema con la comunicación y sabe que a veces no son claros y eso los complica. Por eso la Corte hizo algo muy importante, que es poner el Centro de Información Judicial, el CIJ, que lo que hacen es, por si la sentencia en la Corte no está lo suficientemente clara, reformula la sentencia para que todo el mundo la pueda entender. Sí. Así que fíjense, en vez de aclarar la sentencia, lo que hacen es ponerla en el sitio oficial de la Corte clara, para que nadie se confunda. ¿Okay? Ahí Natalia Toro está levantando la mano, pero Natalia, que te voy a reactivar el audio porque se los apagué a todos y a todas, fue indistinto, salvo le dejamos a Mónica nada más. Bueno, Natalia, dale, te escuchamos. Hola, se escucha bien, ¿no? Perfectísimo. Perfecto. Bueno, buenísima la charla, Moni, una genia. Quería hacer solamente un comentario que me pareció muy interesante al principio cuando hablaste de los distintos lectores que tienen, en este caso, una sentencia. Y, digamos, yo soy traductora, así que voy a llevar agua para mi molino. Otro de los lectores de un texto jurídico en general o de la sentencia en particular somos los traductores y traductoras, que es otro tipo de lector. Por lo cual el lenguaje claro es otro tipo de lector justamente porque lo leemos desde otro lado para pasarlo a una lengua extranjera o en la lengua extranjera para pasarlo al español, ¿no? Entonces me parece que ahí también el lenguaje claro es súper útil, o sea, no me alcanza, digamos, las palabras para decir lo que facilita nuestro trabajo cuando el texto está escrito en lenguaje claro. O sea, si yo tengo una sentencia como la última que presentaste, nada, estaría muy feliz para, digamos, cuando me siento a traducir, y la verdad que es algo que también nos ayudaría muchísimo a la hora de traducir. Así que bueno, solamente ese comentario cuando me pareció muy, muy piola el tema de los distintos lectores y bueno, y agregar eso, ¿no? Nada más. Bueno, gracias Nati por tu aporte. Nati es traductora de más de una lengua, así que sabe de lo que habla. Les voy a contar una anécdota, sobre todo porque contaron que acá hay gente del Colegio de Traductores. Nosotros tenemos, Argentina tiene firmada la Convención Internacional de La Haya sobre Protección de Niños de 1996, que es una convención absolutamente espectacular. Y no pudieron ponerla en práctica, o sea, no pudimos bajarla, nosotros la tenemos ratificada, pero nunca pudo terminar de ser aprobada por un problema de traducción. Fíjense que cuando la traducción oficial estuvo lista para poder hacer la ley, se dieron cuenta que la traducción no se correspondía con el texto original en inglés. Así que, pero el problema era que el texto original en inglés no estaba lo suficientemente claro y daba posibilidad de traducirla de dos maneras diferentes y el que la tradujo había elegido la manera más inconveniente. Así que fíjense qué importante que es para los traductores que el texto de origen esté en lenguaje claro, ¿no? Porque finalmente no es culpa de ellos, pero cuando está complejo no lo pueden traducir. Y fíjense qué importante sería para nosotros contar con esta convención. Es fundamental, es importantísima de protección de niños y no la podemos usar por eso, por un problema de traducción específicamente. Mirá qué tema. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. A mí me parece fundamental todo esto, y como me encantó la participación de Natalia, muchas gracias, porque... ¿Se escucha bien? Porque se cortaba. Perfecto. Sí. Porque finalmente el lenguaje de alguna manera es poder, y precisamente no solo los jueces, y qué importante, como decía Mónica, que la redacción de las leyes
se aclara también, ¿no? Los contratos claros, la redacción de los contratos claros, la redacción de las leyes claras, y entonces, si la redacción de las leyes son claras, los abogados y los jueces tenemos menos trabajo en la interpretación, y entonces tenemos menos discusiones finalmente en donde si el poder está o no está, y el poder judicial puede o no puede, y todas esas cosas que históricamente se hablaron, ¿no? Y en donde yo he participado de una discusión con relación a la Convención de los Derechos de la Mujer, en donde los países árabes había una traducción que finalmente aceptaba esa traducción, hablando de lo que vos decías, esa traducción de la Convención la aceptaban porque implicaba que no importa, les daban los derechos en los papeles, pero que finalmente no iban a tener derechos en la práctica las mujeres. Entonces, sí, está bien, no importa, pónganlo así porque total era irrelevante lo que dijeran porque no les significaba nada a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué poder tienen las palabras? Entonces, es importantísimo esto me parece, de la claridad en la redacción, en la claridad en la comunicación de todo lo que hagamos. Me parece que es súper, súper importante. Hoy tuvimos un problema de poca claridad en la comunicación y afortunadamente tuvimos 30 personas que participaron a pesar de esa poca claridad o de ese error en la comunicación. Quiero comentar dos cosas respecto de lo que acaba de decir Mariana. Primero que sí, no me refería a las leyes, porque a los únicos que les pensaba dar palos eran los jueces, pero después suavicé un poco porque dije, bueno, vamos a hablar también de los abogados, porque los abogados hacemos lo mismo. Pero es verdad que mucha de la culpa la tienen las leyes, porque nosotros hablamos con la misma jerga y de la misma manera que están escritas las leyes, digamos. Los legisladores también son parte del problema. Pero en realidad es el lenguaje jurídico en general. Y el lenguaje jurídico no está solo en las sentencias, en las leyes, en los contratos. El lenguaje jurídico está en todas partes. Es como decía Carlos Nino, ¿no? El derecho es como el aire. Está en todas partes, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que firmar, no sé, una autorización para alguna cosa, un consentimiento informado, un formulario para hacernos socios del club, o abrir una cuenta bancaria. Todo eso está escrito por abogados, ¿sí? No es solo la sentencia. Todo lo que tenemos que firmar cotidianamente, o gran mayoría de lo que firmamos cotidianamente, es el lenguaje jurídico, ¿sí? Y otra cosa que vos dijiste, que el poder de las palabras, obvio que las palabras son poderosas, y sobre todo de los abogados, porque las palabras son el insumo más importante que tenemos los abogados. Los abogados trabajamos con palabras, los abogados no somos arquitectos, como mi clienta, que no importa si no entiende porque ella se dedica a otra cosa. Digamos, nosotros trabajamos con palabras, o un ingeniero. Un ingeniero construye algo, construye un puente, y después se atreve a pararse abajo de ese puente. Nosotros usamos palabras, y después no entendemos ni siquiera lo que nosotros escribimos. Entonces, ¿cómo es esto? Fíjense, ¿no? El poder de las palabras y la importancia de las palabras en nuestro trabajo. Sí, fundamental. Bueno, acá alguien está hablando de la oralidad, que es un buen método para llegar a las personas y para que entiendan el proceso y transparentar el trabajo del Poder Judicial. Está opinado. Acá Cecilia Candus quiere preguntar algo, que es jueza, según tengo entendido. Sí, opinaba eso, que la oralidad nos obliga a los jueces a hablar claro. Fíjate si la audiencia, si la sentencia fuera oral. Tenés que hablar claramente frente a las partes ahí adelante y explicarles claramente por qué fallás de una manera o resolvés o de otra. Así que es una gran evolución. La oralidad ayuda a hablar claro y a que nos entiendan. Claro, porque nosotros en el papel nunca se pone colorado. En el papel podemos escribir cualquier cosa, total, pero cuando tenemos a la parte o al imputado ahí enfrente, no es lo mismo. Pero no solo a los jueces, Cecilia, tienen que hablar claro, el juez, el fiscal, no sé quién está presente, el abogado defensor, el abogado, todos tienen que hablar claro, sobre todo en el juicio por jurados, porque el jurado tiene que decidir algo. Bueno, lo que pasó en Mendoza, eso lo discutimos en otro Zoom, pero el jurado de Mendoza tenía que decidir si este tipo era imputable o no era imputable. ¿Cómo un jurado popular puede decidir eso? Eso no importa, eso es entre paréntesis. Pero cuando el juicio es por jurados, es imposible hablar con terminología técnica sin reformularla. La verdad es que
hay terminología técnica de la que no podemos prescindir, porque le da precisión a lo que estamos diciendo. Pero si la decimos y después reformulamos, o hay tipos penales, yo no soy penalista, pero hay tipos penales que son muy específicos. Acá Liliana Bruto, que es secretaria penal, nos puede informar de esto, pero hay tipos penales, digamos, si yo llamo igual, si yo llamo diferente a un delito, no es lo mismo que si lo llamo como dice el código. Pero lo que hay que hacer es, una vez que nombramos el tipo penal, reformularlo, para que el jurado o el público presente o quien sea que lea la sentencia después lo pueda entender, ¿sí? Sí, Liliana está diciendo acá en el chat que a pesar de la oralidad hay gente que no es clara. Ahí está. Obviamente, la claro, en el sistema penal reconozco que la oralidad tiene su formalidad, pero sin perder llegada a las personas que hay que llegar, ¿no es cierto? En el sistema civil yo no puedo opinar de lo penal más allá de lo que leí del tema de oralidad, pero en el civil patrimonial, a mí nunca me quitó ni autoridad ni llegada a ninguna persona por la informalidad, entre comillas, que da la oralidad, que uno le puede explicar cuál es el objetivo de la prueba, cuál es el objetivo, qué voy a resolver en la sentencia, qué es la relación de causalidad, no sé, temas que son recurrentes y que las personas tienen que saberlo porque nos transparenta en el ejercicio de la labor judicial, es decir, no somos oscuros, no somos burócratas, es decir, permite ver cómo trabajamos y que la persona atraviese todo el proceso judicial con nosotros, esté presente en las audiencias y vea que y si perdió, vio cómo fue el proceso de no tener los elementos necesarios para convencer al juez de lo que pasó. Me parece que va unido, ¿no? Creo que es todo un trabajo y una evolución que tenemos que hacer todos, obviamente, de lo que planteas. A mí me parece que Cecilia dijo algo muy interesante, que es el tema de legitimación, porque esta legitimación de autoridad que antes tenían los jueces, que yo soy el juez, o yo soy el abogado, y como yo lo digo, todo el mundo, bueno, me cree o tengo razón. Ahora no es así. Ahora, digamos, en esta época de internet, que todo el mundo sabe todo y puede consultar todo, las cosas no son porque las dice el abogado o porque las dice el juez. Me lo tienen que fundar. Y cuando lo fundan, no importa, está bien que lo funden para que yo lo entienda, porque justamente lo que acaba de decir ella es muy cierto. Si me lo dicen complicado, yo enseguida desconfío y pienso que en realidad me están escondiendo algo, ¿no? Ahora que todo es tan claro y está tan al alcance de un clic, ¿no? Todo lo que no es claro tiende y aparte la imagen de los jueces en muchos casos no es la mejor, así que la claridad ayuda a construir imagen. Siempre la claridad ayuda a construir la imagen, ¿sí? Si puedo meter un poquito de cuchara, la reflexión que a mí me trae esto es que en definitiva el derecho está pensado para regular la conducta de las personas y lo que hacemos en la vida, ¿no? Y cuánto le hemos puesto de capas encima de esta cebolla para esto que debería ser, digamos, acatado voluntariamente o autoacatado sin necesidad de un mandato jurisdiccional, de una interpretación de una abogada, de un abogado, de una jueza, de un juez, haya llegado a esta complejidad, ¿no? Porque a veces no sé si hay alguien cultor de derechos reales, pero si nosotros en la universidad no podíamos entender los conceptos de posesión o la diferencia entre posesión, propiedad, esto y lo otro, y esto esperás que lo entienda la gente para autocumplirlo y no llegar a tribunales. O sea, esto realmente, entonces, yo creo que es eso, tratar de que el derecho vuelva a ser un regulador de conductas y que la gente entienda de alguna manera por qué, porque además eso le da mayor valor persuasivo a tu decisión, la suma de un montón de otras cosas, ¿no? O sea, no escribir para alejarnos de la gente, sino escribir para acercarnos. Pero bueno, a veces pasa que realmente son monstruosas algunos de los párrafos que vos traías cabalgando entre terrenos, ¿no? ¿Qué quisiste hacer? Y en verdad todo lo hemos hecho, también hay que hacer un mea culpa. ¿Quién no lo ha hecho? En un escrito, en una resolución y todo eso. Lo bueno está en interpelarnos nosotros mismos y darnos cuenta, decir, a ver, hace 6 meses, un año que estoy tratando de sacar términos en latín de la resolución de la Cámara y todavía se me siguen escapando. Pero bueno, ya vamos a lograrlo, de a poco vamos a lograrlo, pero sí, creo que es un trabajo de todos los días, ¿no? Sí, en realidad voy a agregar, totalmente de acuerdo con vos, Hernán, voy a agregar esto, que todos nosotros, o bueno, la mayoría de nosotros, nos hicimos abogados y jueces porque queríamos mejorarle la vida a la gente, ¿o no? Porque queríamos, y esto que vos decís de alejarnos de la gente, en realidad es incongruente con lo que nosotros queremos o queríamos alguna vez en el fondo. Es cierto
que todos escribimos cosas horribles. Cuando yo me recibí, a mí me regalaron un libro verde gordo, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, que tenía todos los modelos de cómo se hacían los escritos judiciales. Ya lo tiré. Guernica. ¿Cómo se llamaba? Guernica. Sí, Guernica, tal cual. Modelo de Era Guernica. horrible. O sea, si uno lo lee ahora, y yo escribía copiando eso, porque todos en realidad hicimos eso. Todos escribimos, todos aprendimos a escribir jurídico copiando la doctrina, copiando la jurisprudencia, copiando algún autor al que admirábamos, y bueno, así es, pobrecitos nosotros. Y todo esto es mucho más difícil ahora, escribir claro, porque hay que desaprender todo eso y empezar de vuelta. Pero lo más importante es tomar conciencia. Por esto que yo decía que los jueces o los abogados que se autoperciben claros y no lo son, lo más importante es empezar por tomar conciencia, que lo que escribimos muy claro no está. Entonces, una vez que tomemos conciencia, va a ser mucho más fácil. Acá tenemos Excelente. un representante, tenemos un periodista correntino, acá, lo estoy viendo, y en realidad en Corrientes acaban de lanzar, o se está por lanzar, el juicio oral civil por jurados, así que ellos están con un problema y están tratando, lo que decía Cecilia recién, están tratando aceleradamente de aprender lenguaje claro. Todos los abogados que no saben hablar como habla la gente, están tratando de aprender lenguaje claro, lo cual es raro, ¿no? Porque todos nosotros hablamos como habla la gente, porque cuando dejamos de escribir la sentencia o el escrito, nos damos vuelta y hablamos con nuestros hijos, les hablamos como habla la gente. Así que, digamos, no es tan difícil. No es tan difícil si ponemos atención. Lleva un poco de trabajo, pero hay que hacerlo. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, Estoy viendo, no hay más. No hay ninguna más. Bueno. No hay ningún otro comentario. Perfecto, entonces. Estaba buscando la fotito de Guernica que le había conseguido a Mónica para pasársela mientras, así que sí. Sí, es ese. Voy a subir la foto de Guernica antes de terminemos. Bueno, si no hay, acá va la foto de Guernica, mire, para que lo recuerden. Para que recuerden a Guernica. Bueno, vamos cerrando entonces, ¿qué les parece? Yo tenía el de sentencias. Había uno que era de sentencias también, y de modelos de despachos judiciales. Rojito pequeño era. También que aprendimos con ese. Pero bueno. Bueno, gracias, Mónica, la verdad, gracias. Súper claro. A mí me encanta leerte y me ha encantado escucharte en el día de hoy. Y gracias a todos por participar. Gracias por participar a pesar de esto que nos pasó, que no sabemos bien qué fue. Y aquí estamos. Y está bueno que hoy, un jueves de noviembre, estemos 28 personas preocupándonos por llegar más mejor a la gente, explicarle mejor a la gente las cosas, entendiendo que explicándoles mejor a la gente no es perder poder, como decíamos, ¿no? No es corrernos de nuestro lugar, ¿sí? Sino que es precisamente, tal vez es tener más poder, precisamente, ¿no? Tener esta capacidad de poder explicar, sencillamente nos hace como un poco, no sé, a veces me parece que nos hace un poco mejores, ¿no? Entonces, humildemente lo digo, no es desde la soberbia, sino que quiero que un poder judicial que sea mejor, quiero una abogacía que sea mejor, y desde ese lugar me parece importantísimo esto del lenguaje claro. Así que bueno, gracias Hernán, gracias Mónica, y gracias a todos. Y no sé si querés decir algo más. No, vamos cerrando, le agradecemos de vuelta a Mónica, y bueno, seguramente el año que viene haremos alguna otra cosa, profundizaremos, haremos algo más de eso, porque creo que es importante y realmente ha sido muy clarificadora la disertación de Mónica. Vamos a subir el video a YouTube, se lo vamos a pasar allá primero, después se lo vamos a subir
para que todas y todos los asociados puedan tener acceso, quizás a alguien le interesó y no haya podido sumarse, o la gente que no pudo entrar porque le faltó el código, bueno, lo subimos a YouTube y reventamos YouTube con las visiones. Muchísimas gracias a todos, que tengan una linda tarde, gracias de vuelta a Mónica, y bueno, le damos con un aplauso, vamos cerrando, y bueno, un lindo fin de semana para todos, y muchas gracias de vuelta por haber estado todos y todos. Gracias. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Hasta luego.